Buenos días amigos y hermanos que se unen una vez más a nosotros. Soy el pastor José Ramos de la Iglesia La Trinidad en San José, California. Quiero llegar a sus hogares con un mensaje que he titulado Misericordia a la hora undécima. Y está basado en Mateo capítulo 21, pero especialmente en los versículos 23 al 32. Todos nosotros nos acordamos de los momentos de rebeldía contra nuestros padres. Los niños a una edad muy temprana aprenden a manipular a los padres. Yo no quiero comer, no lo voy a hacer. No lo quiero recoger, etcétera. Son expresiones muy comunes. Los padres de familia saben que es mejor desviarles la atención hacia otras cosas que tratar de discutir con los hijos. Al mismo tiempo, los padres saben que estos tienen la autoridad para educar y formar a los hijos para que sean una presencia positiva en el mundo. Si son bien formados y educados, estos tendrán la capacidad de ganar autoridad y prestigio. En la época de Jesús, la autoridad de una persona residía en el honor reconocido por la sociedad. Había dos tipos de honor. Uno era dado, adscripto, basado en la familia de donde provenía. El otro era adquirido en la contienda verbal, en el discurso diario, donde la persona desarrollaba prestigio al derrotar a otros en el debate oral. En la escritura para hoy, los sacerdotes y ancianos estaban tratando de resistir y de retar la autoridad de Jesús. Los principales de los sacerdotes pertenecían a las familias sacerdotales. Los ancianos eran líderes políticos de Jerusalén. Jesús había nacido de una familia que no tenía recursos económicos o prestigio político o religioso, por lo que no tenía honor adscrito, pero sí honor adquirido. Jesús había sido reconocido por el pueblo como profeta debido a sus acciones. Por ejemplo, Jesús había sanado a dos ciegos en Jericó y había purificado el templo. De camino a Jerusalén, Jesús realiza una hazaña, un acto maravilloso. Maldice la higuera y ésta se seca. Ante el asombro de sus discípulos, Jesús les afirma que ellos también pueden recibir bendición si lo piden en oración y con fe. 21, 18 al 22. Al llegar al templo, Jesús comienza a enseñar. Las autoridades religiosas y políticas aprovechan la ocasión para preguntarle: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús se había apoderado del espacio del templo para enseñar al pueblo. Jesús no les contesta su pregunta porque no les reconoce su autoridad y les hace una pregunta acerca de la autoridad de Juan el Bautista. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los adversarios de Jesús no pueden contestar la pregunta de una u otra forma. Si responden que la autoridad de Juan viene del cielo,
tendrán que aceptar que Juan era un profeta. Además, tendrían que aceptar que Dios da autoridad a personas fuera del entorno sacerdotal. Adicionalmente, si la autoridad de Juan es de origen divino, entonces, ¿por qué no le habían creído y apoyado? Verso 25. Por otro lado, si responden que el bautismo de Juan proviene de los hombres, entonces tendrían que reconocer que Juan es un falso profeta y que su autoridad proviene de Belcebú, el príncipe de los demonios. Al contestar de esta manera, se echaría encima al pueblo que reconoce la autoridad de Juan y le ama. Al no poder responder a la pregunta, Jesús tampoco contesta la suya. Jesús gana el duelo retórico de preguntas y respuestas. Este adquiere un mayor honor que sus contendientes. Después de ganar el duelo retórico, Jesús relata la parábola de los dos hijos. Al finalizar la parábola, Jesús pregunta a los sacerdotes y ancianos, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Los sacerdotes y ancianos contestaron a regañadientes. El primero. Jesús gana una vez más. Esta parábola, aunque presenta una profundidad teológica, no tiene una dicotomía entre el bien y el mal. Para entender esta parábola es necesario analizar el significado de las palabras y las frases que contiene. Jesús utiliza la palabra arrepentimiento en dos ocasiones. Primero, para referirse al arrepentimiento de los dos hijos. Segundo, para referirse al arrepentimiento de las prostitutas y publicanos. Para describir el arrepentimiento del primer hijo, Jesús usa la palabra en griego metamelateis. Esta palabra no significa cambio total de actitud o de pensar. Esta sencillamente significa que el hijo cambió de dirección o propósito. Para referirse a los recaudadores de impuestos y a las prostitutas, Jesús usa la palabra en griego conocida por nosotros, metanoia. Esta palabra significa cambio de actitud, implica un cambio de parecer después de una fuerte emoción y remordimiento. Este cambio de actitud, amigos, lleva a la fe. Las prostitutas y los publicanos escucharon el mensaje de Juan, le creyeron, se arrepintieron y cambiaron de actitud. Jesús les dice que van delante de ellos para encontrar el reino de Dios. Las autoridades religiosas y los ancianos, por otro lado, no le creyeron a Juan y su intento para atrapar a Jesús terminó en su autoincriminación. ¿Qué nos dice el texto a nosotros? ¿Cómo nos reflejamos en esta parábola? La parábola habla de un padre de familia y de sus dos hijos. Esto implica que los hijos son parte del reino al que Mateo alude. Preguntas. ¿Podemos ser miembros del reino y no estar arrepentidos? ¿Podemos haber sido llamados
caminar en el reino y no estar realmente arrepentidos? ¿Podemos caminar en el reino por algún tiempo y luego por circunstancias personales, económicas, políticas o sociales apartarnos del camino? Estar arrepentidos significa hacer la voluntad de Dios en Jesucristo. Es mejor, amigos, arrepentirnos a la hora undécima que no aceptar el llamado del dueño de la viña para ser contratados como sus obreros, porque pensamos que la paga será una fracción del denario. No sabemos si heredaremos el reino de Dios porque, como dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sin embargo, debemos aceptar con fe el llamado a ser obreros del Señor, sin importar la recompensa o cuánto tiempo nos queda en este mundo. El reto de la parábola de los dos hijos no es saber si somos el primero o el segundo hijo. El reto es preguntarnos, escúchenme bien, preguntarnos por qué nos resistimos a trabajar en la viña del Señor, especialmente en estos momentos tan difíciles que el mundo y este país está enfrentando. En la teología rabínica, el hacer está por encima del decir. Los que entrarán en el reino de Dios son los que terminan por obedecer a Jesús, los que terminan por acudir al llamado a recoger los frutos, porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos. El reto es obedecer a Jesús, el Hijo del dueño de la viña. Trabajemos, hermanos, amigos, en la viña del Señor, hoy y todos los días, porque ahora es más urgente que nunca responder a su llamado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude a ser solidarios y comprometidos. Amén.